Bueno, continuamos. A mi derecha está, a mí más a la derecha, está Adrián Alemán, que ya no necesita presentación porque hemos visto un montón de obras suyas y entonces, pues por lo menos tienen una referencia visual de su trabajo. Es uno de los pues protagonistas de ese arte de los años 80. Y la que sí necesita más presentación es Emilia Martín Fierro, porque no he llegado a esa segunda parte. O sea, después de contar a esta generación que más o menos es la generación de los años 80, tiene una continuidad, desde mi punto de vista, bastante clara dentro de esta lógica de las sensibilidades, ¿no? de los grupos. O sea, una de las cosas que no he dicho es que es verdad que a partir de esto que llamamos la posmodernidad no se volvieron a escribir manifiestos ni a formar grupos políticos, no hubo, digamos pues eso, corrientes artísticas muy definidas, pero sí hubo claros, dentro de esta lógica que les cuento de las afinidades selectivas, sí que hubo como claros grupos de afinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta afinidad por la contención y por el juego más o menos lírico entre lo abstracto y lo figurativo, pues a través de los jóvenes profesores que entraron a dar clase en la facultad a principios de los 90, que básicamente fue Emilia, Manolo Cruz y Ramiro Carrillo, pues tuvo una cierta continuidad en algo que internamente llamamos fragilismo, ¿no? Y que, bueno, pues si vieron la última exposición que montamos aquí de Crisis, pues verán que era lo que iba a contar ahora y que contaré el próximo día, pues habrán visto muy claras analogías entre esto que hemos visto hoy y lo que el otro día pudimos ver aquí en esta exposición. Entonces, bueno, pues no hemos visto la obra de Emilia ni hemos visto esa actuación como de puente entre una generación y la otra, pero tampoco pasa gran cosa porque realmente pues, la sensibilidad estaba ya como definida, ¿no? Quizás se fue avanzando todo más hacia el ámbito del objeto en la materialidad y desprendiéndose un poco del espacio de la pintura, pero más o menos es reiterar los mismos conceptos. Entonces las ideas están más o menos planteadas. Y no sé muy bien cómo hacer. Incluso había planteado que cuanto antes pasáramos también, ya que no les he dejado hacer un turno de preguntas, si quieren también pasamos más o menos pronto a pasarles a ustedes el micrófono, pero si a ustedes les ocurre hacer algún comentario previo y tal. Sí. Yo quiero agradecer tu esfuerzo por remangarte y acercarte a la obra de los 80 y de los 90 y tratar de articular un discurso coherente, un discurso interesante como el que has hecho, que no es un asunto al que se atreva mucha gente, ¿no? Pero sobre todo lo que a mí sí me gustaría resaltar es que yo tengo la sensación de que los artistas somos como unos convidados de piedra cuando de hacer la historia se refiere, ¿no? No porque no me sienta identificado con tu discurso, que estoy plenamente entusiasmado con él, a pesar de que bueno, aparecen una serie de obras que para mí tienen un valor puramente, digamos, testimonial, de prácticas, de juegos y tal, y faltan otras que me resulten mucho más interesantes, ¿no? Sino más bien que estamos como asistiendo a la ceremonia de la confusión, o yo por lo menos empiezo a caer en la cuenta de que la historia, al menos en sus primeros momentos, cuando se está fabricando, pues se termina pues siendo un elemento excesivamente manipulable, ¿no? Me refiero a que, no sé, la semana pasada asistimos a la inauguración de una exposición en La Laguna sobre escultura de los años 80, una exposición de estilo Museo Coconut, de las que estamos pues tan acostumbrados a ver últimamente, ¿no? En la que, pues bueno, la nómina de artistas que se incluían en esa exposición era de lo más variopinto y de lo más, digamos, aleatorio o debido a
digamos, a criterios personales de los comisarios, ¿no? Y esto es algo que me resulta tremendamente frustrante, ¿no? En el sentido de que, claro, tú estás ahí metido, llevas 30 años tratando de articular un discurso, y este discurso pues aparece completamente hermético y manipulado, digamos, dentro de los relatos que se nos acercan, ¿no? Entonces, creo que la única agencia que nos queda a los artistas es la agencia de participar y de apoyar los relatos con nuestra presencia, como es en este caso, pues estar aquí contigo y bueno, tratar de ahondar y tratar de mejorar ese relato, ¿no? O no participar, que esto es lo que ocurre de manera recurrente últimamente. Simplemente nos queda pues retirarnos del espacio público, retirarnos del espacio historiográfico, parece que dejando una especie de hueco del que nadie percibe, pero que es un hueco absolutamente deseado, en el que tratamos bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues de enfrentar esta especie de máquina despótica que han convertido las instituciones culturales al servicio, pues no sé, de unos intereses banales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sí que siento que los años 80 fueron otra cosa, ¿no? Tengo la sensación de que no están aquí en lo que contamos, porque de alguna manera había mucha más gente de la que ya no hablamos, ¿no? Y que eso también me parece interesante, ¿no? Cómo el arte se articula en función de un contexto, de un momento, de una efervescencia, ¿no? De unos acontecimientos, y quedan pues completamente después soslayados con el paso del tiempo. Y bueno, no sé, creo que sí que sería interesante pues empezar a sentir que podemos articular una verdadera historia, ¿no? Una historia en la que gente como tú pues se remangue y haga un esfuerzo de asociación y de síntesis como el que has hecho esta tarde, ¿no? Bueno, yo no sé, no tengo muy claro qué quiere hacer una verdadera historia. Lo que no he dicho aquí, porque sí que dije el otro día, es que en realidad este curso solo es una excusa para escribir un libro, ¿no? Obviamente pretender contar los 80 o cualquier cosa en una hora pues es imposible. Faltan un montón de nombres, un montón de tal, sobre todo cuando lo que se quiere hacer no es pues como el top 10 o los 40 principales, sino establecer un relato que necesariamente es un relato manipulado, ¿no? Es decir, desde que agarras una serie de imágenes y pones una detrás de otra, claramente estás ya sometiéndolo todo a un filtro que inevitablemente pues es el filtro del que escribe ese relato. Pero si me animé a plantear este curso como excusa para escribir un libro, era un poco al hilo de lo que he estado contando aquí, y es que así como el artista metropolitano tiene su propia historia, ¿no? Es decir, digamos que la historia canónica es la suya, se puede reconocer en ella, en las crónicas metropolitanas, que son las que recogen los libros de historia del uso. El artista de provincias no, es decir, el artista de provincias tiene que construir su propia genealogía de referencias, no le vale la metropolitana, ¿no? No lo he contado aquí, pero a mí bueno, solo por poner, yo que sé, algún ejemplo muy banal, ¿no? Es decir, esto que hemos visto aquí del expresionismo abstracto alemán e italiano era una clara respuesta al minimal, ¿no? Es decir, a un arte, al minimal y al conceptual sobre todo, es decir, a un arte que prácticamente había dejado las salas completamente vacías, ¿no? Cuando aparece aquí, aparece con un discurso que es el de matar al padre, ¿no? Entonces se utiliza por una joven generación como el lenguaje para matar al padre. Pero curiosamente aquí el padre era, como vimos el otro día, Pedro González, que ¿qué estaba haciendo? Pues algo bastante parecido a la transvanguardia, ¿no? Entonces de repente aparece como un desembarco de posibilidades plásticas que sirven para una cosa que sirve en el relato metropolitano, pero no aquí. Bueno, es solo un ejemplo para además de esa anécdota que yo les contaba antes de Bonito Oliva y tal, para contarles que
de alguna forma nosotros necesitamos ese relato que nos permita construir una serie de obras de arte que en el fondo no son nada más que arquitecturas intelectuales, ¿no? Que castillos de naipes, con la expectativa de que nuestras decisiones resulten significativas, ¿no? Es decir, que esto es la expectativa que tiene que tener todo artista, es decir, que sus decisiones formales se puedan leer como decisiones significativas y no sencillamente como caprichos o contingencias. Por eso creo que necesitamos un relato. El libro ese en cuestión va a ser un libro digital, no porque no haya presupuesto para hacerlo en papel, sino porque voluntariamente me da la sensación de que un libro digital al fin y al cabo es un PDF que si pasado mañana hay alguien que no está de acuerdo y dice, oye, mira, yo no salgo la foto o esto no fue así o tal, pues mira, se abre el archivo, se cambia el párrafo que sea y se vuelve a cerrar. O sea, yo no pretendo ni remotamente escribir una historia verdadera, pero sí pretendo escribir una historia, es decir, un relato con un cierto sentido. Y desde luego lo que sí que quisiera es, o sea, un poco lo que planteé el otro día y lo que planteaba hoy, aunque haya, yo que sé, hay un par de imágenes de Magnolia Soto, un poco para también dar la sensación de que todo esto que estoy contando es en cierta mentira, pero no absolutamente mentira. O sea, que sí es verdad que puedo encontrar un montón de ejemplos que respaldan la hipótesis con la que trabajo. Pero precisamente con respecto a todo esto que estaba contando, una de mis ideas centrales es que quería contar como estos episodios del arte canario en torno a 4 elementos que me parecen centrales, que es Juan Gopar, Gonzalo González, Adrián Alemán y Néstor Torrens. Es decir, sí que tenía una cierta voluntad muy injusta, ¿no?, de no volver a las nóminas ya preconcebidas de, bueno, como hicieron unas exposición en los 70, o sea, con una voluntad claramente polémica. O sea, otro llegará a ir, ¿y por qué estos y no otros? Bueno, pues escribe tú el otro relato. Pero para mí el relato sí es estrictamente necesario. Es un lujo que no nos podemos permitir, y de hecho a mí una de las sensaciones que tengo, sobre todo desde que se abrió este edificio, que me parece paradigmático en este sentido, creo que asistimos a una ceremonia de la confusión verdaderamente bestial. Yo tengo un poco la sensación de que en los años 90, a pesar de que no, o quizá por eso, porque no existía como un gran buque insignia, estaba en nuestras cabezas una idea más jerarquizada sobre lo que era más interesante, menos interesante, quiénes eran los referentes, incluso las propias trayectorias por las que se acudía a las salas y tal. Ahora me da la sensación de que aquí puede coexistir lo mejor y lo peor, el más joven y el más viejo, gente que tiene trayectorias de 40 años y gente que lleva 40 minutos haciendo arte y tal. Y esto me parece que, es decir, esta desjerarquización me parece que da una sensación de contingencia que, desde mi punto de vista, lo que hace es impedir trabajar. A no ser que se trabaje, como he tratado de expresar, creando tus propias 4 paredes, o sea, tu universo de referencia, y al final haciendo una cajita en la que tu propia obra es la generación del contexto en el que se puede entender su propia obra, ¿no? Pero bueno, esto lo que pasa es que también va bastante en demérito de la obra. Es decir, he tratado de explicar varias veces que la obra en provincias es necesariamente muy académica, en la medida en que, como tiene que construir el propio contexto en el que puede ser entendida, pues claro, esto le obliga a una especie de sistema de autorreferencia que pierde la frescura de la obra de arte metropolitana. La obra de arte metropolitana, como todo el mundo está haciendo minimalismo, yo hago así con un salpicón y eso de repente se convierte en significativo. Pero no tengo que hacer el salpicón sobre una obra de Donald Judd para que la gente diga, que estás haciéndote pis en la obra de Donald Judd, ¿no? Que es lo que tendríamos que hacer aquí. Y claro, te queda una cosa pues como de relato explicado a los niños. Entonces sí que sería bueno que hubiera una cierta articulación del relato, que desde mi punto de vista falta. O sea, falta no con respecto a los 80 y los 70, es que yo creo que falta con respecto a los 30, los 40 y los 50, ¿no? Pero bueno, eso que les dé morcilla, porque yo no tengo vocación de historiador, esto me preocupa más porque es mi gente, es mi mundo, es mi historia, es mi mundo de... No solo, perdona, Emi, que me salte el turno para rematar esto, no solo ha faltado
a un nivel de relato de historiografía, sino que ha faltado un nivel de relato de comisariado de producción, ¿no? Sí, es que a mí me pareció muy significativo esos 4 citas que pusiste de Carlos Díaz Bertrana, en el que él trataba siempre he considerado que Carlos es el artífice un poco del arte de los 80, pero nunca había tenido tan claramente unas pistas, unas pruebas tan contundentes de que su discurso iba por un lado y el discurso de los artistas iba por el otro, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos echado en falta a lo largo de toda la década de los 90 y del 2000 es justamente la posibilidad de articular ese relato en función de exposiciones y comisariados, ¿no? Ahora lo podríamos hacer a un nivel historiográfico, pues tratando de construir el relato histórico, pero si ha habido una carencia es justamente que se nos ha usurpado la posibilidad de articularlo en función de la producción, en función de la puesta en diálogo del trabajo de los artistas. Es algo que se ha producido a un nivel, digamos, particular. Pues la gente que se reunía en torno a unos afectos y a unos espacios de cercanía en los que bueno, pues se trataban de articular diálogos y un poco puestas en escena del discurso que nos motivaba, ¿no? Pero no ha ocurrido ese diálogo a un nivel digamos, de comisariado, no se ha propiciado, ¿no? A nivel de las instituciones ese relato que en otros lugares lo veíamos pues claramente con los artistas catalanes o los artistas vascos, que un poco pues lo que nosotros tratábamos de hacer aquí en los 80 era justamente un poco emular eso, ¿no? El tema de la exposición esta de escenarios diferentes, en las que estaba también Pepe Herrera, Luis Palmero y ¿cómo se llama? El tercero que me falta. Medina Mesa. Pero pues, no, escenarios diferentes. No es ineludible encuentro, sino que es un ineludible encuentro puesto en relación con los artistas de Cataluña y con los artistas vascos. Pero ahí no está Medina Mesa. Sí está. En la del CAM, no. Sí, está junto con Leopoldo Emperador, pero está Medina Mesa también. Sí. No recuerdo. Bueno, lo que quiero decir es que esto es algo que ocurrió de manera sistemática en el resto de comunidades y aquí, pues bueno, de alguna manera por la forma en la que se han dado las cosas, pues no ocurrió así, ¿no? Bueno, yo lo primero, claro, darte las gracias por estar aquí, pero te lo comentaba antes, ¿no? Que quizás yo me veía más en la mesa anterior sobre la pintura o sobre la pintura expandida, ¿no? que en esta de la contención, aunque sí que hay un tema del que podríamos hablar, que es como en esa época desde la facultad se propiciaron algunas formas de trabajar que favorecieron de alguna manera o de una manera casi natural, ¿no? Lo que mencionabas antes como de esa estética del fragilismo y tal, ¿no? Justo la parte de la que no te dio tiempo de hablar a lo mejor. Bueno, en ese sentido, en esa época en la facultad estábamos empezando a dar clases, Ramiro, Manolo y yo, que compartíamos un taller en Tegueste, que era una nave industrial enorme, posterior al espacio de Adrián con la cámara, un poquito posterior. Y de ese trabajo en común, éramos los 3 fijos en un espacio en ese taller, más una población flotante entre la que estuvieron Javier Sicilia y José Arturo Martín, Pipo Hernández, Julio Espinosa, Cristina Temes. Y bueno, de ese espacio salieron algunas ideas que se terminaron reflejando, quieras o no, en la docencia en la facultad, ¿no? Por otra parte, también es cierto que era una época en la que efectivamente estaban ocurriendo cosas como reacción a toda esa pintura, la que conocemos como ochentera. En ese sentido, yo creo que Carlos Díaz Bertrana en ese texto se refería más a un tiempo un poquito previo al de la cámara, donde efectivamente estaba Manolo haciendo pintura. Cuando yo entré primero, Manolo estaba acabando con unos cuadrazos súper pictóricos, Entonces quizás yo interpreto más que el texto que mencionabas de Carlos Díaz,
se puede estar refiriendo a toda esa puesto, época más de pibes, a lo mejor de la época de pibes, por eso ¿no? he puesto las fechas, son 86, 87. Vale. O sea, no es la época Evidentemente, cuando uno hace un relato, lo que está haciendo es hilvanar, como el que acabas de hacer tú aquí, hilvanando hechos, y dando, que es lo que al final es constructivo. Casi es menos interesante qué tipo de hilvan haces que el hecho, la necesidad de hacer un recorrido, de hilvanar algo con algo para poder hablar de eso al final, ¿no? Bueno, pues en la facultad hubieron un par de hechos, de exposiciones que influyeron muchísimo en nosotros. Recuerdo la de Terrien en el Reina Sofía en el 91. Pero además eso coincidía con unas exposiciones también en Hamburgo y en Frankfurt, Iluminaria y Prospecta, algo así, 89, que estaban ya al final de los 80, empezando los 90, donde efectivamente planteaban una reacción con todo lo anterior. Eso además era como... además había como un triangulito de 3 referentes con los cuales se estaban produciendo movimientos neo-algo, ¿no? Que eran Beuys en Fluxus, Duchamp y Mondrian o Malevich. Entonces, en torno a ese triangulito se generaban posturas nuevas que, como estupendamente definiste, pues tenían, nosotros lo llamábamos el minimalismo cálido, el minimalismo calentito, ¿no? Porque conservaba cositas del minimal, sobre todo quien lo ilustraba muy bien era Terrien en esa exposición en el Reina que vimos, ¿no? Pero por supuesto muchísimos más, ¿no? Y como Ramón comentaba, eran herencias del Povera, herencias del minimal, herencias del Fluxus también, y sobre todo de la abstracción postpictórica, pero conservando unos rasgos y dotando de humanidad, de calorcito, de contenido en cierto sentido, otros. Antes pusiste una pieza de Pepe Herrera que tenía una relación enorme también con Terrien, ¿no? Con el óvalo azul de Terrien o el padre con el ataúd ese, ¿no? Formas que son herencias del minimal, pero que están cargadas ya sea a través del pátina, de acabados de los materiales, no son frías, no son industriales, tienen esa especie de intención de memoria, de no significar nada concreto, pero incluso en el título referirnos a algo mucho más humanizado, mucho más cercano. Recuerdo que también manejábamos determinadas referencias bibliográficas que no eran necesariamente de estética, sino de literatura. Por ejemplo, hablábamos mucho en clase de Italo Calvino, de 6 propuestas para el próximo milenio, en concreto de la propuesta número 1, que era la levedad. Y a menudo nos referíamos a cómo, lo estoy comentando un poco para recordar qué tipo de cosas se oían y por tanto qué tipo de imágenes era más o menos lógico que surgieran, ¿no? Ya que el contexto que nos construíamos nosotros era el de la facultad, para poder no volvernos locos, ¿no? Para poder, eso que comentaba Ramón, ¿no? De que el artista no solo se construía la obra, sino que se construía el contexto donde la obra funcionara un poco, ¿no? Pues utilizábamos referencias como sobre todo Tanizaki con el elogio de la sombra, que hacía referencia a esa importancia de las pátinas, de las penumbras, de los brillos, de los brillos no, de los matices de la sombra sobre todo. Y todo eso se traducía también en una estética del material que de alguna manera se humanizaba atendiendo a aspectos muy sutiles, ¿no? Y en concreto lo que comentaba antes de la levedad, el capítulo de la levedad, recuerdo hablar mucho del mito de Perseo venciendo a la medusa a través de su reflejo en el escudo, no practicando la mirada directa, sino la mirada indirecta. Y todo eso lo convertíamos en una especie de teoría, de corpus teórico a la hora de producir obra. O sea, referentes que eran de literatura los pasábamos casi como modos de actuar a la hora de tratar el material, a la hora de tratar la obra, ¿no? De manera que si Perseo vencía a la medusa
a través de la mirada indirecta. Nosotros en clase también planteábamos las cosas en un intento de no verbalizarlas en exceso, sino de mantenerlas en imagen y de practicar una mirada indirecta a lo que esa imagen en su aspecto metafórico podría significar. Esa manera de enseñar terminaba concordando con las exposiciones que se estaban viendo en esa época. Bueno, con algunas de las exposiciones que se estaban viendo en esa época, porque también acabábamos de ver exposiciones de los salvajes alemanes, con Immendorf, con Penck, con Baselit, con las cabezas boca abajo. Y bueno, es dependiendo al final de lo que querías, de por dónde querías trazar tu discursito, ¿no? Pero sí es verdad que se terminó gestando una estética de lo frágil, en donde las geometrías ya se habían vaciado de esa frialdad y eran geometrías cálidas, geometrías con pátinas, geometrías con referencias a Tanizaki, geometrías con referencias a la levedad, geometrías con referencias a un montón de... o superficies, porque yo, por ejemplo, nunca he practicado las geometrías, pero sí que he practicado las superficies que en sí ya humanizan muchas formas, ¿no? Y bueno, se terminó generando ahí como una corriente a la que se le puede seguir el rastro, más o menos, ¿no? Es que me lo estás contando y me está encantando porque yo no lo viví, ¿no? Yo creo que es interesante esto porque todos tenemos como una visión distinta de lo que aconteció, ¿no? En esa época, ¿no? Y claro, ustedes entraron a la facultad tiempo antes, yo entré más tarde. Y la sensación que yo tengo y que sí que me gustaría dejar patente es que el trabajo que nosotros hacíamos ya no en los años 90, mitad de los 90, que es lo que tú estás contando, tú estás hablando del año 95, 96, 97, es justamente un movimiento de reacción contra la facultad, ¿no? O sea, yo recuerdo que, bueno, yo a partir de segundo no volví a pisar la facultad sino para ir a los exámenes oficiales, ¿no? Porque aquello era infumable. O sea, yo no sé la percepción que se tuvo después, ¿no? A partir de que entraron, digamos, los estudiantes que ya habían realizado los estudios de Bellas Artes desde que Bellas Artes se convirtió en facultad universitaria. Pues ahí hubo un cambio real, ¿no? de personal, pero yo vamos a ver, yo todos los 80 y todo mi trabajo lo viví como tratando de encontrar lo que no encontraba en la facultad, ¿no? Y de hecho pues yo entré a formar parte del taller La Cámara en el año 88, pues justamente pues como un espacio en el que tratábamos de propiciar un lugar de encuentro. Bueno, todos ellos eran mayores que yo, tenían 8 años, todos los otros 3 artistas 8 años más que yo era como un pibito ahí en medio de ellos. Y la sensación que tengo es que cuando se crea todo el tema del arte joven de los 80, que es en torno al año 85, con límites y todo esto, realmente aquello era una explosión un tanto ácrata, ¿no? Era gente que había abandonado la facultad, como Roberto Martinón, o gente como Sergio Molina, o yo qué sé, gente que eso no... es previo, estás hablando de los 80. Justo, ¿no? O sea, que por eso te digo, ¿no? Que hay un momento previo que a mí me parece... Sí, que es cuando estaba estudiando. Claro, interesantísimo, que es cuando justamente el momento en el que, bueno, Felipe González gana las primeras elecciones socialistas y tal, que fue como jauja, ¿no? De repente todos bueno, se generó un movimiento nihilista, ¿no? Enorme y bueno, no teníamos ni por asomo un programa tan metódico y tan interesante como el que tú acabas de comentar. De hecho, cada uno estaba por su lado y bueno, nos veíamos de marcha y nos veíamos en las exposiciones que se organizaban y nos llevaban para aquí y para allá y tuvimos, pues, la verdad que fuimos unos privilegiados. Fue un cambio brutal, sí, de los 80 a los 90, porque nosotros pasamos de estudiar en un sistema que era técnico, sí, pura técnica, y las asignaturas incluso teóricas estaban al final de la carrera, cuando ya tú te habías buscado la vida
para enterarte de todo. Pero era peor que eso, era peor. Era malo. O sea, no solo era técnico, sino que era malo. Y esto hay que decirlo, hay que reconocerlo. Era un momento en el que la facultad se estaba formando y bueno... Era pues, muy jovencita la facultad todavía. Pedro González, que era el director en aquel momento, pues la verdad que no estuvo muy acertado a la hora de hacer determinadas contrataciones que han supuesto un lastre, pero que sin embargo pues en un momento determinado sirvieron de revulsivo para salirnos un poco de ese contexto y tratar de construir una experiencia creativa más allá de la facultad, más allá de la academia, en torno a una práctica artística pues absolutamente nihilista y no sé, vanguardista y bueno, estábamos más cerca de toda la pintura americana, toda la pintura alemana. La influencia de la Galería Leyendecker fue bueno, tremenda. La asistencia, yo recuerdo que en aquella época Miguel Ángel Lomana, que era el profesor de estética en la facultad, nos trajo a Archile Bonito Oliva, al crítico, al comisario de la Transvanguardia, y bueno, nosotros nos cegaron. Los ciclos con Leyendecker, con Peter Swift. Sí, pero en esa época nosotros directamente nos nubilaron, o sea, nos creímos esa jauja, ¿no? Y como tal la vivimos, yo tengo que reconocerlo. Yo viví una juventud, o sea, la década de los 20 absolutamente desbordante, ¿no? Y sí que me parece interesante cómo el proceso posterior de los años 90 es un proceso en el que se va asentando, ¿no? Y sí, efectivamente ocurre todo esto que tú has comentado y es un momento en el que ya la facultad juega otro rol completamente diferente, mucho más rico y mucho más activo. Pero por eso te digo, creo que de alguna manera aquí lo que ocurre es que cada uno hace su relato, ¿no? O sea, Fernando Castro y Andrés Sánchez Robaine han hecho su museo imaginado, han articulado su escena en torno a ese jardín arcádico, a esa metáfora del paraíso, que además pues han encontrado directamente todos los referentes para construirla de manera brillante, pero posiblemente no sea el relato digamos, certero, ¿no? y de lo acontecido en los años 70, ¿no? Carlos Díaz trató de hacerlo con los artistas de los 80, Carlos, eso que decía ahí en el año 86 sigue diciéndolo hoy en el año 2017, ¿no? O sea, está como R en esa defensa de ese tipo de pintor de profesión y de carne, ¿no? Y la realidad es bien distinta, ¿no? Y a mí me encantaría hablar de la realidad de los años 80 tal cual fue, y no por nada, a lo mejor por un ejercicio de puro, no sé, de abuelete, ¿no? O sea, de recordar los tiempos de juventud. Sí, pero porque no creo que realmente el arte tenga que ver con el momento en el que te toca sumarte a... O sea, nosotros nos han denominado siempre la generación de los 80. Digo, coño, los 80, pues directamente lo que yo hice fue estudiar, pero no tenía ni idea de lo que iba al arte, ¿no? O sea, yo he aprendido de lo que va al arte mucho tiempo después, o sea, y posiblemente, seguro que fuera de la década de los 80, ¿no? Entonces, por eso, todo este tipo de categorías pues nos llevan un poco a confusión, ¿no? Y bueno... me encantaría que pudiéramos articular de alguna manera esos relatos. Lo que pasa es que, claro, nosotros no nos vamos a remangar para hacer la historiografía de ese momento, porque en realidad tampoco tiene mayor interés, ¿no? Pero de todos modos, que en cierta medida, o sea, parece que Carlos Díaz Bertrana tenía razón ambiental, quiero decir que se suponía que la idea era esa, un cierto nihilismo más o menos sácrata, un matar al padre y un momento de frescura y tal. Pero a mí lo que me resulta significativo es que ustedes, o sea, la gente de los 80 nace en esa atmósfera, que es una atmósfera enormemente poderosa, no solo porque piensen que, bueno, los años 80 fueron la bomba
en todas partes. O sea, los años 80 fueron el invento, aunque bueno, estaba pergeñado un poco antes, pero es como la eclosión de eso que llamamos postfordismo, ¿no? Entonces, es la época de Reagan, es la época de Thatcher, es decir, es la época que prácticamente se hace el mundo tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, es una época de cambio radical. En España ni les quiero contar, o sea, es la época del entusiasmo, es la época de la movida madrileña, es la época de la transición, es la época en la que nos metimos de todo por todos los agujeros, es decir, una época como muy loca, pero muy loca en todas partes, es decir, es la época de la pasta, o sea, la década de los 70 es la década de la gran crisis, de la crisis del petróleo, de la guerra árabe-israelí, de Nixon, de tal, y sobre todo, quiero decir que gran parte del modernismo tenía que ver con una decisión intelectual, ¿no? De vaciar las galerías y de vaciar los cubos, pero gran parte tenía que ver con que no había dinero en el mercado. Es decir, que no había nadie que estuviera dispuesto a comprar nada porque no había ni un duro, y entonces, pues, puestos a que no comprar nadie nada, pues es mejor dedicar el arte a hacer experimentos, es el momento, ¿no? Puesto que no vas a vender, y ya que no vas a vender nada, pues dejar la sala vacía parece una buena opción, ¿no? Para ir pensando y tal. Pero claro, de repente en los años 80 es que aparece la pasta. Pero aparece la pasta, aparecen las drogas, aparece el sexo y... Antes, en los años 80, los estudiantes vendíamos. Sí, sí. Sin haber terminado la carrera, había público que quería obra, y como la de los estudiantes era barata, pues los estudiantes estábamos vendiendo obra pero cada 2 por 3. Entonces, en ese sentido, a ver, yo tengo que hacer una defensa grata, porque ser agradecida es de bien nacida, y de Carlos Díaz. Carlos Díaz en ese momento lo que hace es intentar su Ilván, como tú intentas hoy el tuyo, como cualquiera puede intentar su Ilván. Y organiza institucionalmente, desde luego, unas exposiciones en las cuales participé yo, en donde los artistas eran tratados de maravilla, como es impensable hoy. Exposiciones, además, con... Bueno, Carlos Díaz solo no, después estuvo Ernesto Barcárcel también, haciendo lo mismo con los estudiantes de Bellas Artes. Entonces, había bastante movimiento, con unos catálogos estupendos, y bueno, un poco lo que estás haciendo tú ahora con el submarino, ¿cómo se llama? El 25 pies. Es que una es visual, no es verbal, y entonces se acuerda del submarino y no del sin título. catálogos estupendos. Bueno, pues esos intentos por hacer cartografías más acertadas o menos acertadas, a mí me parece que fueron un buen trabajo de Carlos Díaz Bertrana en ese momento. Yo quiero que vaya por delante mi admiración a Carlos Díaz Bertrana, que creo que es la única persona que ha hecho algo aquí realmente comprometido con el arte que se hace en Canarias, y al que le tengo que agradecer absolutamente todas mis exposiciones individuales. O sea, vaya por delante mi aplauso y tal. Ahora, no dejo de reconocer que, y además se lo digo a él, claramente, ¿sabes? El sesgo que hay desde la historia, ¿no? La historia quiere articular creativamente su propio discurso. Entonces, para eso tiene unos convidados de piedra, que son ahí las creaciones artísticas, las que realizábamos en esa época. No tiene que ver solo con Carlos Díaz, eso tiene que ver con una vieja lucha de campos de actuación entre los historiadores del arte y Bellas Artes. Claro. Porque ustedes saben perfectamente que eso existe, por desgracia. No, pero eso tiene lamentable, ¿no? O sea, al artista se le roba la palabra en esa época, sobre todo, además amparados en ese papel del genio local y no tan local, internacional también, del artista joven que triunfa en los 80. Porque no sé si te acuerdas de cómo vendían a la commodity americana los artistas más jóvenes y más caros y más modernos y más actuales. O sea, el valor de la juventud, el valor de lo novedoso, o sea, con claves absolutamente mercantilistas, de lo más agresivo, ¿no? Y claro... Pero por eso, o sea, por esos acontecimientos, hoy el arte que hacemos hoy, o al menos a mí me afecta directamente, ¿no? O sea, si la obra terminaba convirtiéndose en una estructura hermética, ¿no? Susceptible de ser insertada en otros discursos y no tener ninguna capacidad de articular el propio, eso me ha llevado a insertar
de manera literal el texto dentro de la obra. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que es importante resaltar esta cualidad de la historiografía tal y como la conocimos a lo largo del siglo XX, ¿no? Y cómo, de alguna manera, el artista se ha terminado convirtiendo en una especie de comisario que articula un conjunto de imágenes, de material Además, documental y de textos, ¿no? Hay un aspecto, además, de lo que estás diciendo que es todavía para mí mucho más bonito, que es que ese discurso, ese texto que le vas metiendo a la obra, está en clave visual, está en clave de acabar. Es un texto en clave, no de discurso verbal, es un texto en clave, o sea, dirigido sobre todo a gente que entiende cómo habla la obra visualmente. Entonces, ese texto todavía yo creo que no ha sido suficientemente visibilizado, porque es un texto completamente diferente del que escriben paralelamente desde la historia del arte. El texto que está implícito en la obra de arte, construido por el propio artista, que no quiere renunciar a su palabra, sino que mete todo ese texto dentro de la obra, ese es un texto escrito de otra manera que me parece que no ha sido suficientemente señalado. Y es muy bonito, porque habla otro idioma. Bueno, mi hipótesis de trabajo era exactamente esa. O sea, mi hipótesis de trabajo es que es eso que hace ahora Adrián, o que hace ahora ya un montón de gente, que es insertar un texto en la obra, es decir, generar el contexto en el que se tiene que leer en el propio texto, desde mi punto de vista es lo que siempre han tenido que hacer los artistas de provincias. Lo que pasa es que antes eso era un demérito y ahora es una posibilidad que ya sí que no se ve como vaya mierda la isla, sino qué gran posibilidad da la isla, que la isla no es un elemento determinante, sino que es una posibilidad de construir tu propio relato, tu propio castillo intelectual. A mí, en mi relato, eso forma parte integral de cómo lo que en principio se veía como un rollo como metacadémico y bastante aburrido y tal, ahora se ha convertido en tendencia, ¿no? Pero desde mi punto de vista aquí pasaba antes. Yo, por volver al tema de Carlos Díaz, por lo que no lo conozcan, que supongo que sí, no solo fue mi mentor absoluto, o sea, yo soy un invento de Carlos Díaz, sino que hoy es intimísimo amigo mío, o sea, no lo ponía aquí para decir, mira, se equivocaba, sino para ver cómo eran para contarles a ustedes cómo eran los relatos que ha confirmado aquí Adrián. Y lo que me resulta sorprendente es que en ese contexto, o sea, en ese contexto estupefaciente, donde además había muchas presiones, por un lado, porque son también los años del entusiasmo, porque aparece la pasta, también aparece el gobierno de Canarias, aparece por popularidad de la pasta para el arte joven. Entonces, pero además se genera esa hipótesis de por fin España va a estar en el mundo mundial y por fin Barceló va a ir a una documenta. Entonces se genera esa expectativa de que puedo triunfar, ¿no? Es decir, que efectivamente puedo llegar a alguien con esta historia. Entonces, en ese ambiente que presionaba mucho y que por una parte presionaba para hacer arte metropolitano, y el arte metropolitano era Jeff Koons por una parte y por otra parte la Documenta 9 del mundo neoexpresionista, es decir, eran dos imágenes enormemente potentes, y por otra parte había otra tercera vía, que era la vía de hagamos el exotismo, es decir, hagamos diferencia, hagamos el indio, vamos a hacer como la gente de La Habana, que son los que están triunfando, jugando a exotizar, es decir, que eran tres elementos, tres atractores muy potentes, unos chavales jóvenes que estaban en ese asunto de matar al padre, terminaron haciendo calvinismo. Es decir, yo a este grupo le sigo llamando, o habitualmente le llamo como la estética calvinista, jugando a ese doble sentido, por una parte de Juan Calvino, es decir, de ese rollo como contrarreformista, es decir, ese rollo calvinista así como un poco contenido y tal, y por otra parte, efectivamente, las 6 propuestas de Italo Calvino, que no solo la novedad, es decir, quitando la multiplicidad quizá, pero también todas las demás, ¿no? Es decir, la exactitud, la precisión y tal, coincidían muy bien con esta historia. Es decir, un poco lo que yo quería contarles aquí es cómo en un ambiente, es decir, cómo cuando la opción aquí era la opción que siempre había sido para el arte canario, que es o jugar al exoticismo de la diferencia o jugar al plagio de los lenguajes metropolitanos, por primera vez aparecen un conjunto de artistas que deciden quedarse, porque también en los 80 hubo un auténtico aparato
para la generación de emigrantes. O sea, es decir, se montó un verdadero aparato para echar a los artistas fuera de Canarias. Y no se fueron, ¿no? Es decir, en una época en la que, además, estaba la expectativa de que si uno salía fuera se podía convertir en Barceló. Entonces, esa gente que se quedó haciendo un tipo de arte que no tenía nada que ver con la... Bueno, nada que ver, no, bueno, muy poco que ver. De hecho era un arte que estaba construyendo eso que contaba Emi, sus propias genealogías, sus propios universos repertoriales, que eso ahora mismo ya es más normal. Es decir, ahora ya sí que estamos en la época de la investigación artística y es más normal incluir el texto en la propia obra. Es decir, es más normal hacer la genealogía de mi propia obra. En aquella época era una marcianada. O sea, imagínense ustedes a Jeff Koons, es decir, haciendo genealogía de su propia obra, pero si su propia obra era me cago en todo lo demás. Imagínense ustedes a Walter Dunn, que lo que estaba haciendo era sacarse un pincel del culo, es decir, vamos, es que le importaba, o sea, sus genealogías es me cago en todo lo anterior. Esta era la única genealogía y en aquel momento, de repente, surge eso que a mí me parece como muy sintomático del alma o de lo que sea, o del proceso no de identificación, sí de identificación, es decir, no de identidad, pero sí de identificación de lo canario, y lo que sí que quisiera es contarles un poco la rareza que era aquello. O sea, la rareza de que en un mundo donde en España estaba todo el mundo asaltando farmacias para meterse picos, apareciera Pepe Herrera, ¿no? Quiero decir, o de repente que la gente le hiciera caso a Cristino de Vera, que es un marciano. Además, fíjate que también en esa época, además, aparece el arte de profesionales, o sea, el arte de licenciados y licenciadas. El arte, aparece Arco en el 83. O sea, es que es un cambio que cambia, que incide en el perfil del artista, ¿no? Sí.